Buenos días con todos. Como ya saben, soy Daniel Mendoza Zambrano. Ya a partir de la clase de química general, ¿no? Me gustaría mucho que interactuemos juntos, ¿no? No tanto que lo vean como un profesor de estudiantes, sino que nos veamos como un compañero más a ustedes, ¿no? Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Muy bien. Yo creo que todos hemos visto lo que es átomo, enlaces químicos, formación de compuestos, ¿no es cierto? Esos son los temas que vamos a ver hoy día, ¿no? El modelo atomómico, tabla periódica, enlaces químicos, formación de compuestos químicos y compuestos orgánicos. Vamos a ver, ¿quién me dice qué es el átomo? Una molécula. Muy bien. Una molécula, ¿qué más? Vamos, interactuemos. ¿Qué es el átomo? Bien, el átomo es la pequeña cantidad de la materia, es la más pequeña que en la materia, ¿no? Y la materia tiene un sub eh, atómico, un compuesto subatómico que está dentro del átomo. ¿Cuál será? Que está dentro del núcleo del átomo. ¿Cuál será? ¿Cuál es el compuesto subatómico que está dentro del núcleo del átomo? Que lo compone la materia. Núcleo. El núcleo, el átomo tiene un núcleo, ¿verdad? Pero en la materia hay un compuesto subatómico que lo compone el átomo. ¿Cuál será? Los Los protones. protones. ¿Cuál es? Está Protones. fuera del núcleo del átomo. Neutrones. No. Está fuera está fuera en el enlace del átomo. ¿Cuál será? A ver. Son los electrones, ¿verdad? Con cargas negativas. Muy bien, vamos a ver un poquito lo que son las historias, ¿no? Dalton decía que el átomo estaba compuesto por masa de tamaño. Entre más se separaba un átomo, más pequeño se hacía el núcleo, ¿no? Thomson en 1904 dijo que estaba compuesto por energía de protones y electrones, ¿no? Y Richter de 1911 dijo, no, está compuesto por protones en el centro del núcleo. Y Bohr en 1913 dijo, no, está compuesto por átomos diminutos o niveles de energía. Y Darwin dijo en 1932, dijo, no, está compuesto por un neutrón, ¿no? Y así se forma lo que es el átomo, ¿no? Con todas estas teorías de modelos atómicos, dijeron, no, el átomo es un núcleo que está conformado por electrones, protones y neutrones. ¿Dónde encontramos los protones y neutrones? A ver, ¿dónde los encontramos? ¿Afuera o dentro del núcleo? Dentro del núcleo. Afuera. Muy bien, dentro del núcleo. ¿Y los protones con qué carga es? ¿Negativa, neutra, positiva? Los protones. Negativa. Electrones. Negativo. Positiva. Muy bien, son cargas positivas. Y neutros son los que no tienen carga, ¿verdad? Ya, bueno, como vemos la estructura del átomo, ¿no? Hoy sabemos que el átomo es divisible puesto que está formado por partículas más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Perdón. Tenemos los protón, neutrón y electrón, ¿no? Como dije, en el protón o protones son cargas positivas, y electrones son cargas negativas, y neutrón eso no tiene carga. Ahora yo les pregunto algo. Si tenemos estas cargas, ¿por qué al tocar la materia no nos electrocutamos? Tal vez sea porque nuestro cuerpo también tenga cargas o partículas. Eh,
Sí, nosotros también estamos formados por materia, sí, muy bien. Pero principalmente, ¿por qué? Porque están dados en sustancias de neutrones, ¿no? Tenemos una capacidad de energía de neutrón, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos una capacidad de energía de neutrón, tanto el protón como el electrón tienen las mismas cargas. Por eso nosotros no nos electrocutamos cuando tocamos la materia. Muy bien. Perdón. ¿Cómo se representan los elementos en las tablas periódicas? Tenemos el número másico, o masa del átomo, está determinado por la masa de los protones más los neutrones, ¿no? Ya que los electrones tienen masa despreciable. Se denomina número atómico y corresponde al número de protones. Si el átomo es neutro, también corresponde al número de electrones, ¿no? Hay muchas veces que, el protón tiene una mayor carga, ¿no es cierto? ¿A cómo se denomina eso? Cuando alguien gana energía. ¿A qué se denomina? ¿Qué me dice? ¿A qué se denomina cuando alguien gana energía, no? ¿A qué se denomina? ¿Será cation? ¿Será anión? ¿Puede repetirme la pregunta tal vez, profe? Atreo. Hay a veces que el protón o el electrón, a veces ganan energía, ¿no? Cuando ganan energía, ¿qué produce? ¿O qué encontramos cuando ganan energía? A ver, a qué se Magnitud. denomina? Magnitud. Ya, muy bien. Pero al momento de que gana energía, ¿qué pierde? Ion. Pierde un electrón, ¿verdad? Cuando gana energía, pierde un electrón y se hace negativo la carga másica, ¿no? O la carga atómica. Entonces eso se llama cation, cuando gana energía y pierde un átomo. Y anión, cuando pierde energía y su carga es positiva. Muy bien, aquí tenemos, podemos decir que el número másico es igual al número atómico más el número de neutrones, ¿no? Muy bien, ¿qué son los isótopos? A ver, ¿quién me dice qué son los isótopos? ¿Qué son los isótopos? Eh, Cada uno de los átomos que compone el electrón. No lo escuché, ¿me puede repetir? Es un elemento químico. Sí, ya, los isótopos son formados por electrones, protones y son elementos químicos. Pero un isótopo, ¿a qué se descompone? A ver, ¿por qué se da un isótopo en el átomo? ¿Por qué se da? A ver, ¿quién sabe? Por números neutrones. Muy bien, los números, pero no electrones, son números de neutrones, ¿verdad? Quiere decir que son átomos del mismo elemento con distintos números de neutrones, ¿verdad? Entonces, si tenemos un átomo del mismo elemento con distintos números de neutrones, ¿qué pasa con la carga neutra? Vamos, ¿qué pasa con la carga neutra? ¿Se disminuye o pierde? Sí, pues puede disminuir o puede perder o puede sumar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los neutrones eh, no van a ser igual que protones y electrones, ¿verdad? Entonces, como dice la definición de protones, la definición de protones dice que el número atómico de un compuesto es la misma cantidad del protón, ¿verdad? Y así mismo el electrón. Si el número atómico o la masa atómica de los protones es la misma cantidad de los electrones. Por eso, el carbono 12 o el carbono, ¿cuál es su masa atómica?
¿Cuál es la masa atómica del carbón? Lo tenemos, ¿ve? Es el 6, ¿verdad? Entonces, como la masa atómica del carbón es 6, protones y electrones son iguales. Pero ¿qué pasa con los neutrones? ¿Cómo hago para sacar neutrones? Neutrones no es igual, no puede ser igual protones y electrones. Aquí en este caso es igual, pero se hizo una conversión, ¿verdad? O un despeje de fórmula. Como ya te la enseñé, tenemos esta ecuación. Número másico es igual al número atómico más número de neutrones, ¿verdad? Yo quiero calcular el número de neutrones. Hacemos un despeje de fórmulas, ¿no es cierto? Lo que está sumando pasa A a restar. restar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a momento que paso a restar, el número másico, mi número de carbón, el número de carbón es 12, ¿no es cierto? Y el número másico del carbón es 6. 6. 6. Entonces, 6 6, menos 12, 6. pues tenemos 6, 6. ¿verdad? 6, 6 y 6. O sea que básicamente se restaría ya sea cual materia, por ejemplo, el carbono y el neutrón o el protón, creo. Sí, se restaría el número másico menos el número atómico, ¿no? El número másico del carbón es 6, el número atómico del carbón es 12. ¿Estamos bien? ¿Sí entienden? 12. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien, sigamos. Así vemos como acá, ¿no? Tenemos los electrones, núcleo, protón, y tenemos el carbono 14, ¿no? Aquí el número másico de carbón me cambió, ¿no? Pusimos el número másico es 14, ¿no es cierto? Asimismo, el número de átomo, o la masa atómica, del carbón es 6. Como vemos, el producto de electrones, como la definición lo dice, ¿no? Antes se lo expliqué, va a ser iguales. Y de neutrones se resta el número másico menos la masa atómica. Entonces, 14 menos 6, 8, ¿verdad? Muy bien. Esto es lo que conforma un isótopo, ¿no? Entonces, podemos ver y podemos analizar que cumple la función, ¿no? Que son átomos del mismo elemento con distintos números de neutrones, ¿verdad? Si vemos, son átomos del mismo elemento, pero con distintos números de neutrones. Perdón. Nos sigamos. ¿Cómo se ordenan los electrones en la corteza de configuración electrónica? Bueno, sabemos que en la formación electrónica hay niveles de energía, ¿verdad? Y como hay niveles de energía, también hay subniveles, ¿no es cierto? Entonces, si hay subniveles y hay niveles de energía, los electrones se distribuyen en niveles desde el núcleo, ¿verdad? Cada nivel tiene un número distinto de electrones. Bueno, esto lo vamos a ver acá. Otra cosa, el núcleo o el electrón gira rotativamente con diferentes cargas energéticas, ¿no? El núcleo más energía. Bueno, aquí lo que yo le hablaba, ¿no? Entonces, el primer subnivel, los niveles están dados por 7 niveles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? El primer nivel o subnivel es ese. El nivel de subnivel es ese. No puede tener más de una carga electrónica. Máximo dos cargas, ¿no? Puede tener hasta máximo dos cargas electrónicas. Así mismo el segundo nivel P puede tener máximo 6 cargas electrónicas, menos 3, ¿no? Lo mínimo puede ser 3 y lo máximo puede ser 6. Asimismo, en el subnivel D, máximo es 10, mínimo es 5. Sucesivamente la carga es un nivel F, ¿no?
máximo 14, mínimo 7. Ahora bien, ¿cómo se cuantifica o cómo se combinan niveles de subniveles, ¿no es cierto? Si yo le digo, el rubidio, la masa atómica es 37, ¿cómo yo lo puedo descomponer o lo puedo decir? Va a ser un nivel de energía, ¿no? Utilizamos el, utilizamos el diagrama, Diagrama de exactamente. Moller. Diagrama de Moller. Muy bien. Diagrama de Moller. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se lo conoce el diagrama de Moller? A ver. Yo lo conocía con el nombre de la regla de Serrucho. No sé. O la configuración electrónica. Ya. Se la conoce también como reglas diagonales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted descompone o hace una energía, niveles de energía, tiene que seguir las reglas diagonales, tiene que seguir las flechitas, ¿verdad? Que están hacia las diagonales. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Tiene alguna pregunta? Ninguna, profe. No, Muy bien. profe. Se ve que ya sí saben más o menos lo que son los niveles de electrones de energía. Entonces, ustedes saben que al momento de hacer un nivel de energía, por si el átomo de rubidio es 37, ustedes comienzan a contar 1s2, 4, 6, hasta que le dé 37. Hay a veces que al final, por si en este caso, en el rubidio, sale 38, pero usted lo puede modificar a 1, porque su nivel S no puede llegar solo tiene que tener 2 electrones, ¿verdad? Mínimo 1, ¿no? Entonces tú le puedes fijar, si me da 38, ¡pap!, le pongo el 1, ¿verdad? Ya me da 37. Dígame, John Byron. ¿Y por qué salen esos números de electrones? Ya, estos números de electrones salen por el diagrama de Moller, ¿no? Por los mismos átomos, ¿no es cierto? Porque sabemos que cuando hay una carga positiva o negativa, hay sus niveles de energía, ¿verdad? Es poder decir, Sí. le pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes tienen en su casa energía, pero tienen un subnivel, ¿verdad? 110 o 120. Por en general siempre son 110 o 220, ¿verdad? Porque si pongo 220 en una casa, explotan los electrodomésticos, ¿no es verdad? Sí, es verdad. Entonces en una casa tiene un Es subnivel de verdad. 110, ¿no? Eso Entonces, básicamente los tendrían los medidores de energía, pero exactamente, exactamente. Muy bien, seguimos. Hablamos de la tabla periódica, ¿no? Ustedes me imagino que ya saben la tabla periódica, subvalente, covalente, monovalente, divalente, ¿verdad? La tabla periódica muestra de una forma sencilla y visual, además de algunas de las características propias de cada elemento, la variación de la estructura interna y de las propiedades de los distintos elementos a lo largo de él. Tenemos los grupos, ¿no? A ver, un ratito, ahí sí. Ya, los elementos de un mismo grupo presentan la misma estructura electrónica en su nivel más externo o capa de valencia, ¿no? Por ello, con algunas excepciones, presentan propiedades químicas similares, ¿cierto? Podemos ver en el grupo del 1 y 18 que se designa mediante correlativos, ¿verdad? Del 1 hasta el 18, ¿no es cierto? Los elementos metálicos se sitúan en los grupos 1 y 2. 1 y 2. Los metales de transición ocupan el grupo de 3 a 12. De 3 hacia el número 12, ¿no es cierto? Los no metales y los semimetales ocupan los grupos del 13 al 17. ¿Qué decimos cuando son no metales? A ver, ¿cuáles son los compuestos no metales del monovalente? ¿Quién me dice cuáles son los elementos de los metales, no? De los monovalentes.
El hidrógeno, por ejemplo. No, el hidrógeno no es un metal. El flúor. Exactamente. El yodo, tal vez. No, el hidrógeno no es un metal. El bromo, el yodo, el astato también. Exactamente. ¿Y cuáles son los sufijos o prefijos de ese elemento? ¿Sí se acuerdan del hiposo? El hiposo, el nitroso. O sea, los que Los tenían. subniveles, ¿cuáles son? El hiposo equivale a 1, ¿verdad? El oso a 3. Yo El recuerdo ico, que a mí me había enseñado como, por ejemplo, 114, 113, mayormente los nombres que le ponían. ya, eso cuando son anhidridos. Cuando le dicen un anhidrido de ácido sulfúrico, ¿ya? Tiene que poner la H, el C, el S, el equivalente y el O, ¿no es cierto? Y ahí dice, no, el hidrógeno hace 1, 2 y 4, y dice, a 120, 124, ¿no es cierto? Esas son nomenclaturas. No, pero realmente, ustedes cuando hacen esa nomenclatura, anhidridos, sean ácidos oxidales, sales neutras, hidroxilos, tienen que saber los sufijos de cada elemento. O sea, en nomenclatura monovalente, sabemos que trabaja con 1, 3, 5 y 7, ¿verdad? Que sus sufijos son hiposo, oso, ico, hiperico, ¿verdad? Sí les enseñaron eso, ¿verdad? Muy bien, Sí. bien, seguimos. En la tabla periódica se compone por periodos y grupos. ¿Qué me dice? ¿Qué electronegatividad tiene el periodo? A ver, ¿puede ser mayor o menor que el grupo? Como profesor que no se le entendió bien. Ya, sabemos que en la tabla periódica tenemos periodos y grupos, ¿verdad? ¿Qué electronegatividad tiene el periodo? ¿Puede ser mayor o menor que el grupo? Mayor, Muy bien, el periodo es mayor. ¿Y el grupo es? Menor. Muy bien. Entonces, como lo vemos en la tabla periódica, como el, el periodo es mayor, el aumento de la negatividad es mayor al átomo, ¿no es cierto? Vamos a tener un átomo mayor. Y como en el grupo es menor, vamos a tener una electronegatividad menor de átomo, ¿verdad? Como está explicado aquí en el diagrama, ¿verdad? Muy bien. Vamos a los enlaces químicos. ¿Quién me dice qué es el enlace químico? A ver. Siempre lo vemos cuando hacemos nomenclatura, ¿no? Como el H2O o el carbono que tiene 4 hidrógenos, CH4, el metano, ¿verdad? Como es un proceso químico. Sí, es un proceso químico. Básicamente lo que Pero, hace Es ¿para qué sirve el una, enlace químico? A es ver. una, la es una estabilidad. interacción entre átomos y moléculas. Exactamente. Es una reacción entre átomos y moléculas, exactamente. Y también de compuestos químicos. Por decir, ustedes vieron cuando tenían un reactivo y un producto, ¿verdad? Querían tal reactivo para obtener tal producto, ¿verdad? Y hacía un enlace químico, ¿verdad? Una nomenclatura. Donde un día puede decir dimetilpentano. Sabe que usted tiene 5 pentanos, ¿verdad? Tiene 5 carbonos y tiene dimetil. Van a ir 2 radicales metil, 2CH3, ¿verdad? Muy bien. Como digo, los enlaces químicos están compuestos por iones y cationes, como antes se lo dije. Se forman cuando un átomo neutro gana o pierde electrones en la corteza. El catión es un ion positivo, se forma cuando el átomo neutro pierde uno más electrones en la corteza. Y el anión es un ion negativo y se forma cuando el átomo neutro gana uno o más electrones, ¿verdad? Entonces, como antes yo le decía, eh, a ver si acá tengo a ver si aquí está. Ya, antes de llegar a eso, ya les digo, el catión, cuando gana energía, ¿qué pasa cuando gana energía el catión? pierde electrones. Exactamente, pierde electrones. Y el anión, cuando pierde energía,
Gana, Gana electrones. gana electrones. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver la capa de valencia y electrones de valencia. Bueno, ¿qué me dice que son electrones de valencia? A ver. Todos sabemos que los átomos están conformados por, por neutrones, protones y electrones, ¿verdad? Pero ¿dónde se encuentran los Sí. electrones de valencia? ¿Dónde se encuentran? Alrededor del átomo. La capa externa. Sí, se encuentra en la capa externa, sí. Pero, ¿cuál de todos esos electrones? Sabemos que el electrón negativo, ¿no? El electrón circula con varias energías, ¿no es cierto? Con diferentes energías, ¿no? Cuando circula diferentes energías, hay a veces que dos electrones se quedan aparte al final. Entonces, cuando tenemos a dos electrones al final, se le denomina como electrones de valencia. ¿Sí se entendió? Sabemos que el núcleo gira, ¿no es cierto? El núcleo gira con electrones de carga negativa con diferentes cargas energéticas, ¿verdad? Cuando giras, a veces hay dos electrones que se quedan en la parte final y es donde denominamos electrones de valencia. Ya, los electrones de valencia, ¿para qué nos sirven los electrones de valencia? ¿Por qué son importantes los electrones de valencia? A ver. ¿Qué me dice? ¿Para qué son muy importantes los electrones de valencia? A ver. Vamos, ¿qué me dice? Es algo muy sencillo. Para las reacciones químicas. Muy bien. Es donde aquí cogemos los enlaces químicos para formar o combinar un elemento con electrones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sigamos. Formación de un cation, ¿no? Tenemos un átomo normal, o es un átomo normal neutro, podemos decir. Y cuando escapa un electrón, o pierde un electrón, gana energía, ¿verdad? Y en la formación de cation, tenemos tres electrones, tenemos tres protones, tenemos cuatro neutrones, ¿verdad? Recuerden que siempre los electrones están fuera de la capa del núcleo de los átomos. Y los neutrones con los protones siempre están dentro, ¿no? Esto es una forma normal, ¿no? Así debería ser. Pero cuando el cation gana energía, los protones y neutrones tienen la misma carga eléctrica, pero los electrones disminuyen su carga, ¿verdad? Como lo vemos en este gráfico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Sigamos. Como dije, cuando pierde el cation energía, o cuando pierde un electrón, su carga va a ser positiva, ¿no? Esto yo creo que ya está más que claro, ¿verdad? Tenemos tres protones menos tres electrones. Aquí el electrón pierde un electrón. Tiene una pérdida de un electrón y su carga de electrón va a ser positiva, ¿no? Y el anión, cuando gana de un electrón, su carga va a ser negativa. Como vemos, aquí tenemos 9 electrones, ¿no? En sustancias neutras. Esto es en caso neutro. Y cuando el electrón gana energía, vemos que se sumó a 1, 10. La carga eléctrica o la carga de electrón es menos 1. Yo creo que esto aquí está más que comprendido, ¿verdad? He repetido muchas veces.
Bueno, sigamos. Ah, ya. Ya. Bueno, hablemos sobre los enlaces iónicos. ¿Cómo se forma un enlace iónico? A ver, ¿quién me dice cómo se forma un enlace iónico? ¿Cómo se forma? A ver. Es la unión de un no metal con un metal. Exactamente, es la unión de un no metal más un metal, ¿no es cierto? Entonces, como vemos, el átomo neutro del sodio y el cloro se convierte en iones, ¿no es cierto? Porque es la formación de un no metal más un metal. Entonces, cuando hablamos que tiene formación de un metal, entonces un elemento gana y el otro elemento pierde electrón, ¿verdad? Para formar las 8 capas de electrones su capa de valencia y forma un enlace iónico, ¿verdad? Ahora bien, afuera de la nomenclatura, fuera de esto, ¿quién me dice en temperatura ambiente cómo encontramos el enlace iónico? A ver, ¿cómo lo encontramos? ¿Quién me dice? A ver. Como profesor, no se lo escuchó bien. Ya, en el enlace iónico, ¿no es cierto? En Sólido. temperatura ambiente, ¿cómo encontramos el... Sólido. Exactamente, ¿qué más? ¿El sólido, qué más? Son sólidos cristalinos. Muy bien. Encontramos en sólidos cristalinos y a veces muy quebradizos, ¿verdad? ¿Son solubles al agua? ¿Sí o no? Sí, No, ¿Son no lo son. conductoras de electricidad? No, Cuando están en estado disodio, no. Pero si son fundidas o disueltas en agua, son buenos conductores de electricidad. Cuando están en estado sólido, no son buenos conductores, ¿no? No tienen un conductor. Pero si son fundidas o disueltas en agua, se convierten en buenos conductores de electricidad. Muy bien, sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no lo ha entendido? Básicamente el enlace iónico es la formación de un metal más un metal, ¿no? Eso está totalmente claro, ¿verdad? Bueno, seguimos. Los enlaces covalentes. ¿Quién me dice cómo se forma el enlace covalente? ¿Cómo se forma un La enlace unión covalente? de metales. Dígame, ¿cómo se forma un enlace covalente? Vamos. Cuando Cuando los se átomos unen dos de un elementos metal no comparten metales. electrones. No, no les escuché. Una por una, por favor. dos átomos metálicos. No, no son átomos metálicos. No metálicos. Cuando los átomos metálicos comparten los electrones, me parece. No. Sí, sí comparten electrones, por eso cuando ya forman su capa de combinación, ¿no? Cuando se forman, ¿no? Claro, es cuando se une, por Sí, ejemplo, pero yo el pregunto, cloro con el flúor para completar su último electrón. exactamente, ¿y el cloro con el flúor qué son? No Esos son metálicos. los no metales. Son no metales, ¿verdad? Entonces el enlace covalente viene de la unión de un no metal más un no metal, ¿verdad? Ahí es donde nosotros decimos que cuando hay una unión, los átomos comparten electrones para alcanzar los 8 electrones en la capa de valencia, ¿no es cierto? Ustedes cuando hacen eh, una nomenclatura de no metales, ustedes tienen que, por decir, el carbono tiene 4 hidrógenos, ¿verdad? Y si ustedes quieren combinar, por decir, el agua, tienen que coger un hidrógeno a cada uno. ¡Paps! Cojo. Entonces ya no sería 4, sino que serían 3, ¿verdad? Porque el hidrógeno se lo lleva el oxígeno, ¿o no es así? Sí, En los casos de electrones, está hablando de electrones, ¿no? Como el hidrógeno vale 2, el hidrógeno vale 1, el oxígeno vale 2, ¿verdad? Muy bien. Un ratito. ¿A qué temperatura ambiente encontramos los enlaces covalentes?
¿Cómo lo encontramos en temperatura ambiente? A ver. En temperatura ambiente, ¿cómo encontramos los enlaces covalentes? Líquidos y gaseosos. Muy bien, líquidos y gaseosos y también sólidos, ¿verdad? ¿Y ustedes qué creen? ¿Son solubles al agua? ¿No son solubles al agua? ¿Son poco solubles al agua? Solubles al agua. Solubles al Poco agua. solubles y no conducen electricidad. Exactamente, muy bien. Son poco solubles y no conducen electricidad. ¿Quién dijo eso? Yo, profe. Muy bien, Jefferson, muy bien, muy bien. Y tiene bajos puntos de fusión y ebullición, ¿verdad? Y son muy bajos puntos de fusión y ebullición. Muy bien. Vamos con los enlaces metálicos. Ahora bien, ¿cómo se conforman los metales? A ver, ¿la unión de qué? De dos Metal elementos más metálicos. metal. Hidruros. Muy bien, son los hidruros, pero ¿cómo se conforman? Aquí está, ¿no es cierto? Metal más metal. Entonces, leamos un poquito esto. La estructura interna de los metales. Los átomos de los metales no forman moléculas, sino que se colocan ordenadamente y constituyen una estructura cristalina, lo más compacta posible, ¿verdad? Como vemos, son similares. Son muy similares, ¿no? Cada átomo se desprende de sus electrones de valencia convirtiéndose en ion positivo. La interacción entre la nube de electrones y iones positivos asegura la estabilidad del metal hasta unión constituye en enlace metal. ¿No es cierto? Entonces, tenemos la unión de metal más metal. Sabemos que cuando tenemos unión de metal metal, se comporta casi de la misma manera, ¿no es cierto? Haciendo que se desprenda un ion positivo para generar una reacción química, ¿verdad? Eso es lo que literalmente me está diciendo, ¿verdad? ¿Sí entendieron? Y eso se domina. ¿Cómo se domina esto? Como interacción de entre las nubes de electrones. Bueno, básicamente el enlace metálico es la unión de un metal más un metal, ¿no es cierto? No te digo. ¿Entendieron? ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver la polaridad. Ya sabemos lo que son los enlaces iónicos, ¿no es cierto? Cómo se conforman. Una carga positiva, una carga negativa. Cuando el enlace iónico pierde energía, su carga de electrón va a ser positiva, ¿verdad? Ahora bien, en el enlace covalente polar. ¿Por qué lo llamamos covalente polar? ¿Quién me dice? Porque tiene ion negativo y positivo. Sí, exactamente, tiene ion negativo y positivo. Muy bien. Pero, eh, ¿qué compuestos deben tener? ¿Pueden tener los mismos compuestos o diferentes compuestos? Diferente. Muy bien, deben tener diferentes compuestos, ¿no? Como en este caso puede ser el cloro con el hierro, ¿no es cierto? Puede ser sodio con el hidrógeno, puede ser hidrógeno con oxígeno, ¿no? Tiene que tener diferentes compuestos para tener diferentes cargas eléctricas, ¿verdad? De electrones. Sí. Muy bien. Y el enlace covalente no polar, ¿qué me dice el enlace covalente no polar? Ah, cuando son iguales. Muy bien, bueno, son iguales. Entonces, podemos definir que en el enlace covalente no polar no tiene ni una polaridad eléctrica, ¿verdad? Y podemos definir en el enlace Sí. covalente polar que tenemos una leve polaridad eléctrica, ¿verdad? Y en el enlace iónico tenemos una alta polaridad eléctrica, ¿no es cierto? ¿Está claro esto? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. En un ejemplo de polaridad eléctrica se encuentran las baterías de litio, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, sí. Está entendido, ¿verdad? Esto de acá es básicamente nomenclatura. Sí, profesor.
Muy bien. Sí. Sigamos. Vamos a ver un poquito, vamos a leer un poquito lo que es la fuerza de atracción intermolecular. Hay muchas fuerzas de atracción, muchas, pero yo me centré más en fuerzas de Van der Waals y las fuerzas de dipolo-dipolo, ¿no? Entonces, la fuerza de Van der Waals, ¿qué no es la fuerza de Van der Waals? Nos dice que son fuerzas de establecimiento molecular. Forman un enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de fuerzas o interacciones. Las fuerzas de dispersión, que son fuerzas de atracción, y las fuerzas de repulsión entre las capas electrónicas de los átomos antiguos, contiguos. Entonces, si hablamos de atracción o fuerza, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace un electrón positivo o un electrón negativo? Se atraen, ¿verdad? Sí, como un imán. Muy bien, se atraen. Y cuando se atraen, posee una No carga hay eléctrica. electricidad. Posee una carga eléctrica, ¿verdad? Sí, Y son continuos, ¿verdad? Es como los carros. Por ejemplo, los carros, ¿no es cierto? Usted tiene una batería, cuando, conecta la batería para prender el carro. ¿Qué pasaría? Y la batería tiene cargas positivas y negativas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo desconecto una carga negativa? El carro se apaga, ¿verdad? Sí. No se atraen. Y no prende, exactamente. El carro no prende y se apaga. Porque en el carro hay un generador de energía que al momento que corre el carro, produce una energía para que la batería cargue, ¿verdad? ¿No es cierto? En ese caso, en lo que es el carro, hablamos del alternador. El alternador también está compuesto por, ¿cómo se llama? Por carbones, si sabía, ¿verdad? Muy bien. Fuerza de dipolo-dipolo. La interacción dipolo-dipolo consiste en la atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de otra. Enlace de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo. ¿Qué hablo con interacción dipolo-dipolo? ¿Qué Consiste me en la dice? alteración electrostática. Exactamente, como por ejemplo el agua, ¿verdad? Tenemos, es un ratito que no es, lo escribo bien aquí, pero a ver. Sabemos que el electrón del agua es 2, ¿verdad? Y el hidrógeno es Sí. 1. Y al momento de querer yo sacar el H2O, se hace una interacción, ¿verdad? Donde el electrón del hidrógeno pasa al Medio. hidrógeno. Y el oxígeno Hidrógeno. queda en 1, ¿verdad? Se me entiende que es 1. Y es donde se forma el agua, H2O. ¿Estamos claros? sí, profesor. Sí, Prácticamente esto es dipolo, dipolo, ¿no es cierto? Es lo que nos dice. Muy bien. Disculpen por qué. Déjenme ver que no puedo borrar eso. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Vamos a hablar sobre la formación de compuestos químicos. Yo sé que ustedes ya vieron lo que son anhidridos, eh, óxidos oxisales, sales oxisales, halógenas, ¿verdad? A ver, ahora hagamos un concepto de reacción química. Sabemos que un concepto de reacción química, sabemos que ¿para qué llamamos concepto de reacción química? Que tenemos un reactivo y un producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que es un proceso mediante el cual una sustancia reactivo se transforma en otros productos de la reacción por la reorganización de los átomos conformando moléculas nuevas. Para ellos, es necesario que rompan enlaces en las moléculas originales y se formen enlaces nuevos, ¿verdad? Por un ejemplo, ¿quién me dice eh, qué elemento es esto? Perdón. ¿Qué elemento es este? Hidrógeno, ¿verdad? Sí, es el hidrógeno. Sí, Hidrógeno. profe. Hidrógeno y ese es Yo, Yodo, muy bien. Yodo. Sí, es el Y, yodo. y prácticamente, ¿qué están formando aquí? ¿Qué producto quieren sacar? ¿Qué producto quieren Iodosa. sacar? Iodosa. Ah, un nuevo
¿Cómo se No, llama? no. ¿Cómo se llama este elemento? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos nombrar esta nomenclatura? A ver, ¿cómo la nombra ella? Mm, Yoduro de hidrógeno. Exactamente, es un ok. yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno, ¿no es cierto? Yoduro de hidrógeno. Sí, yoduro de hidrógeno, muy bien. Esto es un yoduro de hidrógeno. A ver, vamos a ver, vamos a saber un poquito de contexto, ¿no? Vamos a ver, ustedes en casa también hay mucho reacciones químicas. ¿Quién me dice el cloruro de sodio? ¿Dónde está presente en la cocina? A ver, En la sal, exactamente. ¿El ácido acético? El ácido acético en el aceite. En el No, aceite. no. en el Ácido vinagre. acético. El vinagre, muy bien. ¿Y el peróxido de hidrógeno cuál es? Mm, ¿Cuál es el peróxido de hidrógeno? A ver, no está en la cocina, pero sí lo utilizan en casa. El agua oxigenada. Agua oxigenada. Muy bien, es el agua oxigenada. Muy bien. Si se dan cuenta que la química está compuesta en toda la vida cotidiana, realmente la cocina es proceso químico, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Muy bien, seguimos. Tenemos tipos de reacciones químicas. Tenemos desplazamiento simple. Veamos qué es desplazamiento simple, ¿no? Cuando un elemento quita a otro formando un compuesto diferente y dejando libre el elemento desplazado, ¿verdad? Como vemos, tenemos el literal B por C y el A más B por C, ¿verdad? Y quieren, vamos a decir que quieren producir B más A por C, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hicieron? Cogieron esto para transformar un compuesto de A por C. A ver, hablemos sobre dobles desplazamientos. Los cationes de distintos compuestos se intercambian, ¿no es cierto? Tenemos aquí los reactivos, que es A por Z más B por X, ¿no es cierto? Entonces intercambiamos, ¿no? A por X más B por Z. Se intercambian, es un reactivo Que más un cambian las producto, segundas letras. ¿vale? Sí, se llama una reacción. Nos sigamos. La definición de reacción química. Son eventos químicos que ocurren cuando los materiales que se usan al inicio reactivos se cambian a nuevos materiales productos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de la fruta ¿cómo se llama? La... De la uva, ¿no? Sí, pasa Los vino. vinos, sí. ¿Cómo, a ver, en cuestión de laboratorio, cómo yo hago que de una fruta, esta fruta tiene que estar en descomposición, cómo hago que una fruta en descomposición pueda yo producir vino? ¿Cómo se llama ese, ese método? A ver, ¿cómo se llama? En laboratorio. Oxidación. Ya, hay una oxidación, no, pero utilizamos ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Utilizamos un equipo para esto. ¿Qué equipo es? Una máquina. No, no, no. descompone. Necesitamos un equipo para esto. Incluso también lo utilizan las aguas, ¿no? De- Un químico. Fermentación. Sí, exactamente. Tenemos que fermentar ¿qué tenemos que fermentar? La uva. La uva. La uva se fermenta a un estado de descomposición, Descomposición. ¿verdad? Entonces, al momento que fermentamos la uva, ¿para qué nosotros necesitamos fermentar la uva? ¿Qué buscamos en fermentar la uva? ¿Qué buscamos? A ver. Ácido. Hacer vinos y bebidas alcohólicas. Sí, hacemos bebida alcohólica, pero ¿para qué fermentamos la uva? Al momento de fermentar la uva, ¿qué se eleva? Su extracto. El alcohol, el grado de alcohol. Es un grado, pues no es el alcohol, el grado de Glucosa. ¿Glucosa? el grado de glucosa.
la glucosa. Un producto, cada vez que vamos a hacer vino, que vamos a hacer un alcohol, tiene que tener el grado de, siempre el grado de glucosa. Por eso existen los grados, por eso existen los grados Brix, ¿verdad? Ya, yo para hacer vino, ¿qué equipo yo utilizaría? ¿La destí? Destilación. Muy bien. La destilación es un proceso químico, ¿no es cierto? También es un proceso natural, ¿no es cierto? Cuando botamos desechos inorgánicos, ¿qué hace? Que el sol viene, pa, lo evapora, ¿verdad? Y al momento de llegar a estratosfera, ¿qué hace? Se condensa y produce las lluvias ácidas. Ácidos. Muy bien. Veamos la síntesis o combinación. Son dos o más sustancias puras, reaccionan para producir una nueva, ¿no? Yo creo que esto aquí está ya completamente entendido, ¿no? Utilizamos un reactivo más un producto, ¿verdad? Utilizamos un reactivo para llegar a un producto. La descomposición, un compuesto se descompone en sustancias más sencillas, ¿no es cierto? Puedo decir, una vez yo hice, eh, ¿cómo se llama? El gabazo de Badea, ¿no? El gabazo de Badea no tiene mucha, no tiene mucha descomposición, no tiene mucho grado de glucosa, ¿no es cierto? Ahora, si no tiene mucho grado de glucosa, ¿yo qué utilizo? A ver, para que tenga ese grado de glucosa. Eso lo utilizan mucho en los reactivos químicos, en los procesos químicos. Utilizo un cata, Catalizador. exactamente. ¿Y cuál sería el catalizador en el momento que yo quiero hacer la descomposición? ¿La leva? ¿Cuál es? ¿Es la leva? La levadura. Exactamente. Yo en ese tiempo de bagazo de Badea, lo que hice fue poner un poquito de levadura para que esa levadura es la catalización, para que la reacción se descomponga de una manera más Más rápida, rápido. ¿verdad? Muy bien. Los compuestos orgánicos. Tenemos química orgánica en la actualidad, ¿no es cierto? La química de los compuestos de carbono, ¿no es cierto? También tienen hidrógeno, se puntúan en dióxido de carbono, el carbonato, bicarbonato y cianuro, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me dice qué es la química inorgánica? ¿O qué está compuesta la química inorgánica? ¿Qué está compuesta? Por cosas que son como Las creadas, como algo que se Compuesto con carbono. estudia los compuestos que no tienen carbono. Eh, toda química tiene carbono, ¿no? Pero hay, Orgánico, lo que se descompone rápido. sí, a veces se compone rápido, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, Es qué, para qué tiene? calcular, por ejemplo, Porque tienen sustancias azufre, ¿verdad? de estequiometría. Tienen azufre, ¿verdad? Porque en algo tienen azufre, ¿verdad? Sí. Ujú. Muy bien. Se descompone rápido porque los compuestos inorgánicos contienen azufre, ¿no? Entonces, por eso que cuando viene lo descompone. Y cuando cae la lluvia ácida, ¿de qué descompone la lluvia ácida? Del ¿Qué gas cae en la lluvia ácida? ¿Qué gas? A lo que momento baja, el gas De azufre. de la azufre, exactamente, es azufre. Cuando, del cuando hay una desecho lluvia del ácida, carbón. es azufre, exactamente. Está compuesta por azufre. ¿Y quién me dice que son los compuestos orgánicos? A ver, o la química orgánica. ¿De qué está compuesta la química orgánica? Eso Cadenas mayormente de se carbono. compone de carbonos y estudia más lo que es el petróleo. Sí, muy bien. Pues podemos decir que la química orgánica está compuesta por el famoso llamado CHON, ¿no es cierto? Está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Muy bien, sigamos. Vamos a ver las propiedades del carbono, en estudio de los compuestos orgánicos. Tenemos electronegatividad intermedia.
que son enlaces covalentes con metales como no metales, ¿no? Tenemos la posibilidad de unirse a sí mismos formando cadenas. Tenemos tamaños pequeños y lo que más posibilita formar enlaces dobles y triples. Cuando decimos enlaces dobles y triples, ¿a qué nos referimos? A que se unen dos hidrógenos más. Exactamente, se unen dos hidrógenos, no nitrógeno, hidrógeno, ¿no? Unen dos hidrógenos más. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos, son tetravalencias, son una hibridación, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Tenemos tipo de enlace. Los enlaces simples. Los cuatro pares de electrones se comportan como cuatro átomos distintos. A ver, ¿quién me dice qué compuesto es este? CH4. Propano. ¿Cuál? Propano. Ese es el metano. El primero es el El metano. metano, exactamente. El primero es el metano. Metano. ¿Y el segundo cuál es? Etano. Etano. Muy bien. Y al momento que usted, por si yo digo, nómbreme esta nomenclatura, ¿cómo la nombraría? Dietano. Hidruro de carbono. Sería No. etano, metano, propil, creo. No, escúcheme, este es un elemento y este es otro. Nombraríamos como Propano. propano. Como Propano, propano. propano. Propano, ya. ¿Y por qué propano? Porque no tiene ningún enlace Doble. doble, Y porque también exactamente. tiene 3 carbonos. Tiene tres carbonos. Muy bien. Entonces, si yo tuviera un enlace doble, ya no sería propano, sería Propeno. propeno. Muy bien. Entonces, veamos los Y si enlaces. fuera triple, propino. Exactamente. Si veamos el enlace doble. Hay dos pares electrónicos compartidos con el mismo átomo, ¿no es cierto? Aquí lo vemos, los enlaces dobles. Y en enlace triple hay tres pares electrónicos compartidos con el mismo átomo, ¿no es cierto? Como lo vemos, aquí tenemos un etino, ¿no es cierto? Bueno, está claro esto, ¿verdad? Sí, pero doble y triple, ¿no? Eso creo que es algo muy sencillo, ¿no? Muy bien, sigamos. Tenemos tipos de átomos de carbono en las cadenas carbonadas. Tenemos primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. A ver, ¿quién me dice cuando son primarios? Cuando están conectados solo a un carbono. Muy bien, muy bien. Cuando está conectado solamente a un solo carbono. ¿Y secundarios? Cuando están unidas de dos Conectadas carbonos. dos. A dos carbonos, ¿verdad? Así sucesivamente. Terciario cuando está unido por tres carbonos y cuaternarios cuando está unido por cuatro carbonos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces aquí vemos, ¿no? Tenemos los primarios, están unidos a un solo carbono. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos los secundarios que están unidos a dos carbonos, ¿no? Tenemos los terciarios que están unidos a tres carbonos. Y por último tenemos los cuaternarios que están unidos a cuatro carbonos. Muy bien. Yo creo que está muy bien entendido esto, ¿verdad? Sí. Muy bien, sigamos. Tenemos un ejercicio. Indica el tipo de carbono primario A, secundario B, terciario C o cuaternario D. ¿Qué hay en la siguiente cadena carbonada? A ver, ¿quién me dice cuál es el primario? A ver, el de arriba, no es CH3. ¿Verdad? Estos son los primarios, ¿verdad? Esto es esto, ¿verdad? Lo ponemos en número A. ¿Cuáles son los secundarios? Todos los H2. CH2. Los de medio. Como CH2, CH3. Exactamente. Son los secundarios. ¿Y quién me dice los terciarios? CH3. CH, ¿verdad? CH. Exactamente. CH nomás. Sí, exactamente, son los CH. ¿Y el cuaternario cuáles son? Es carbono nada más. El carbono. Exactamente. El Sí, carbono, el ¿verdad? carbono. Muy bien. Yo creo que están más entendidos, ¿verdad? No tiene una pregunta hasta aquí, ¿verdad? No. Ahorita no. Muy bien, listo. Sigamos. Tenemos los grupos funcionales series homologadas. Grupo funcional. Es un átomo o grupo de átomos unidos de manera característica y que determina preferentemente las propiedades del compuesto en que está presente. Tenemos series homologadas. Es un grupo de compuestos en los que la única
Diferencia formal entre sus miembros se encuentra en el número de grupos metileno, ¿no? Cuando digo metileno, ¿a qué se refiere? Al metil. A un Al solo metil. carbono con dos hidrógenos. Metil con dos hidrógenos. Exactamente, un solo carbono con dos hidrógenos, ¿verdad? Y eso también lo podemos ver en una cadena extremadamente grande, ¿verdad? Y pueden unirse a un radical, ¿verdad? Bueno, tenemos los principales grupos funcionales por orden de prioridad. Estos que están aquí es lo que más me interesa, ¿no? Es lo que ustedes más han utilizado, ¿verdad? Ácido carboxílico tiene un radical, está compuesto por un radical y su composición química, ¿no? El este está compuesto por un radical y su composición química, ¿no? Amida está compuesto por un radical y su composición química. Nitrilo está compuesto por un radical y su composición química con tres enlaces. Tenemos aldehído, está compuesto por un radical, función química con dos enlaces. Cetona, tenemos compuesta por un radical con su posición química más otro radical. Alcohol, está compuesto por un radical. ¿Qué es OH? A ver. Alcohol. Es alcohol, no, pero yo sé que OH es alcohol, pero es un hidro, es un hidro, Hidrocarburo. es un hidróxido, ¿verdad? Muy bien. El fenol, sabemos que los fenoles o los ácidos acíclicos están compuestos ¿por qué? Por un fenilobenceno. Por una cadena Exactamente, cerrada. está compuesto por un fenilbenceno, o puede ser tolueno, ¿verdad? Esos son en producciones aromáticas, pero cada uno tiene una composición que debe ser en función ¿a quién? ¿En función a las qué? A las figuras, ¿A los ciclos? sí, los ciclos son las figuras geométricas, ¿verdad? Tienen que ser las figuras geométricas, ¿verdad? ¿No serían cadenas cerradas? Sí, son Que cadenas sean. cerradas, sí, son cadenas cerradas, pues tienen que estar compuestas por figuras geométricas, porque son ciclos, Porque son ciclos espaciales o también pueden ser. exactamente. Cuando son espaciales, se ven así, ¿verdad? Son unas líneas, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Bueno, estos son casi lo mismo, pero con doble enlace, triple enlace, nitro, halógenos y tienen un radical, ¿no? Pero más me interesa que sepan esto, ¿verdad? Y yo creo que ya lo saben, ¿no? Cómo se descompone la nomenclatura y todo, ¿no es cierto? Una pregunta, buenas tardes. Díganme, Sería importante en estos temas saber cómo formar su nomenclatura. ¿vale? Cómo formar su nomenclatura sería importante en estos temas, ¿verdad? Claro, Ok. muy bien, sí, claro que sí. Muy bien, sigamos. Tenemos los hidrocarburos, ¿no? Son compuestos orgánicos que solo contienen átomos de carbono y de hidrógeno. Tienen formas muy variadas. Los átomos de carbono se unen entre sí para formar cadenas carbonadas, ¿no? Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos? Orgánicos. Muy bien, compuestos orgánicos. 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 ¿Cuáles son los inorgánicos? A ver. Los que tenían azufre. Como el carbono. Sí, pero ¿cuáles son los compuestos inorgánicos? ¿Cuáles son los Los compuestos? que no tienen carbono e hidrógeno, algo así era. Exactamente, como las sales oxi. Oxigenadas. No, sales oxisales. Oxisales. Sí, sales oxisales. Como anhidrido, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando decían anhidrido? Ácido sulfúrico, Dale. ácido clorhídrico. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Muy bien. Bueno, hablamos sobre los tipos de hidrocarburos, ¿no? Tenemos cadenas abiertas, tenemos alquenos, alquenos y alquinos. Los alquenos son enlaces sencillos, ¿no? Los alquinos tienen doble enlace. Los alquenos, perdón. Y los alquinos tienen un triple enlace. Cuando hablamos de cadenas cerradas, son cíclicos y aromáticos. ¿Quién me da un ejemplo de una cadena aromática? A ver. Como el perfume. Ya, pero la aromática, los El aromáticos. nitrato de benceno. Exactamente, el benceno. Muy bien, benceno. ¿Qué más? ¿Cómo se conforma el benceno? ¿Por dos? Por dos fenoles o más. Sí, puede ser dos fenoles, puede ser un tolueno, ¿verdad?
Los aromáticos están basados, mejor dicho, por ciclos benceno o tolueno, ¿no es cierto? Sí, Y los cíclicos están formados por figuras geométrica, geométricas de cadena cerrada. cerrada. Así mismo los aromáticos, ¿no? Muy bien. ¿Ustedes llegaron a ver en el colegio hasta peróxido? No. No. Muy bien. No. Ok, esta sesión no, salimos un poquito de contexto, ¿no? A ver, se llama formulación y nomenclatura prefijo de átomos, ¿no? Cuando tenemos uno, significa Etano. dos Metano. carbonos, Etano. etano, tres carbonos, propano, cuatro carbonos, Butano. Butano. ajá, exactamente, eso se llama pentano, hexano, hectano, octano, nonano y decano, ¿verdad? Y si tuviéramos, en este carbono tuviéramos un doble enlace, ¿cómo sería? Meteno. Meteno. Muy bien. Y si en el 7, en el etano, si tuviera un triple enlace, ¿cómo sería? Eteno. Latino. Exactamente, hectino. Y en nomenclatura, ¿cómo lo hicieran? 7 carbono, Ciclo. 7 carbonos con 3 enlaces, ¿no es cierto? Sería C7H. ¿Qué me dice? C7H. 3. 15. Muy bien. Bueno, sigamos, ¿no? Creo que esto está claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Listo. Vamos a ver. Formulación de... Formulación de nomenclatura de hidrocarburos de cadenas abiertas. Como ya sabemos, alcanos con su prefijo ano, ¿verdad? Alquenos con su prefijo eno. Y alquinos con su prefijo ino, ¿verdad? Como vemos aquí tenemos un butino. Ya, cuando yo le digo dos buteno, ¿qué significa el dos? Al El 2 momento que significa el numerar la lugar donde se cadena, en el encuentra. número 2 lleva el doble enlace. Exactamente, muy bien. En el número 2 lleva el doble enlace. Así vemos acá como un butino. En el primer carbono lleva el triple enlace. Tres enlaces. Muy bien. Sigamos. Tenemos los hidrocarburos ramificados, ¿no? La cadena principal es la más larga que contiene el grupo funcional, el doble o triple enlace. Se enumera por el extremo más próximo al grupo funcional, un doble o triple enlace, ¿no? Y se enubiera por el que la ramificación tenga el número más bajo. La ramificación se nombra terminado con la letra IL, ¿no es cierto? ¿Qué yo he hablado de ramificación? ¿A qué me refiero? ¿A La un? que tiene radicales. Muy bien. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un pentano, ¿verdad? Y como tenemos un doble enlace, sería penteno, ¿verdad? Penteno, ¿no? Y le digo, y un metil, ¿no? En este caso tiene 3 metil. Entonces tenemos 3 metil, un penteno, ¿verdad? Entonces en el primer carbón va el doble enlace y en el 3 va el radical metil. ¿Está entendido esto, verdad? Yo sé que ustedes saben bastante de nomenclatura. Sí. Muy bien. Vamos por la formación de los hidrocarburos cíclicos y aromáticos. Como les dije, se nombran igual que las cadenas abiertas, pero anteponiendo la palabra ciclo. Cuando vamos a un ciclo, hablamos de figuras geométricas, ¿no es cierto? Como digo, un ciclo buteno, no me van a hacer esto, ¿verdad? Puede ser cadena cerrada, pero un ciclo buteno es un, Cuadrado. es un cuadrado, ¿no es cierto? Y ese buteno le Un damos enlace. dice buteno, y ese doble enlace, ¿verdad? Y los aromáticos son derivados del benceno y se nombran poniendo el nombre del sustituyente. ¿No es cierto? Como vemos aquí, tenemos un metilbenceno. Que también puede ser tolueno, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Realmente los aromáticos son basados por benceno y tolueno, ¿no? Ese le pide por si digamos que le digo, eh, cadenas aromáticas de benceno, 2-etil, 4-metil, ¿no es cierto? Ya lleva 2 radicales, ¿verdad? En el 2 y en el 4.
Ese es par. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? ¿Sí está entendido? Sí. Muy bien. Sigamos. Tenemos los compuestos oxigenados. Cuando hablamos de compuestos oxigenados, tenemos los ácidos carboxílicos, ¿no? Tenemos el ácido más prefijo, sufijo es ion, el oico, ¿no? Tenemos el ácido etanoico, es el ácido acético, ¿no? Como antes yo les dije, ¿no es cierto? ¿Si se acuerdan de lo antes que les dije de las fórmulas? ¿Se acuerdan, no? Se acuerdan por un radical y su composición química, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Esto es un ácido acético. Díganme, ¿sí se acuerdan de esto? Sí. Sí, muy bien. ¿No? Para que no quede dudas, es aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Solo? Sí, muy bien. Bien, bien, sigamos. Tenemos los éteres. Su grupo es SO o R, como quiera, tiene que tener dos radicales, ¿verdad? Está en medio, tiene que tener dos radicales, ¿no es cierto? Con su sufijo es ato, el nombre radical terminado en hilo. Tenemos acetato de etilo, ¿no? Tenemos el acetato, ¿no es cierto? Este es el ácido acetático, ¿no? Este es el ácido acetato. Tenemos la cadena de oxígeno y este es el radical etilo, ¿verdad? Es como lo vemos acá, ¿verdad? ¿Sí está comprendido? Sí. Muy bien. Eh, decía el acetato de etilo. Tenemos otro compuesto que son los aldehídos. Está con el grupo de carbono, ¿no? Tiene un carbonilo, ¿no? El compuesto que tiene un oxígeno se denomina como aldehído, ¿verdad? Un carbono terminado en su prefijo al. Si yo tuviera aquí 5 carbonos y un enlace en el carbono hacia el oxígeno, sería pentanal, ¿verdad? En ese caso tenemos un butanal, ¿no es cierto? Tenemos 5 carbonos y los identificamos como aldehídos porque tiene una capa de oxígeno, ¿verdad? Oxígeno. Exactamente. Y en la acetona es un carbono no terminal, ¿no? Un número del carbono en el que está el grupo si es necesario. Tenemos el prefijo ona, ¿no es cierto? Como decíamos, propa nona, ¿no es cierto? Tenemos un llamado propa nona, ¿no es cierto? Siempre la radical acetona, por si yo le digo, nómbrame la nomenclatura de esta forma, o nómbrame la siguiente nomenclatura, ¿no? Y no tuvieran esto, ¿no? ¿Cómo usted identifica que esto es una acetona? Porque tiene un carbono y tiene un doble enlace de la O en el medio de la cadena. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, sigamos. Tenemos la formulación y nomenclatura de compuestos nitrogenados, ¿no es cierto? Tenemos que son las amidas, que tienen su composición, ¿no? NHRR, prefijo, amida, ¿no? Como ejemplo tenemos la etamina o acetamida, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿cómo yo sé que esto es una amida? Porque posee ¿cómo decirlo? Una CO en medio. Tiene un nitrógeno codrín. Exactamente, porque tiene un nitrógeno con oxígeno conformada por un carbono y oxígeno, ¿verdad? Por eso yo sé que es una amida, ¿verdad? ¿No es cierto? Esto es una amida. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es Un, me- CH3? un metil. Un Un metil. metil. Un metil, exactamente. Es un radical.
¿no es cierto? Este es un radical y sabemos que es amida porque está compuesto por el nitrógeno e hidrógeno compuestos en sus cadenas de carbono y oxígeno, ¿verdad? Muy bien, tenemos las aminas. Las aminas funcionan el grupo de nitrógeno y hidrógeno, ¿no es cierto? Primario. Tenemos secundarios, NH, y tenemos terciarios que es N, ¿no es cierto? Cuando hablamos de primario, hablamos de NH2, ¿no? ¿Por qué primero NH2? Porque tiene sus tres cadenas, ¿no? De hidrógeno. Y cuando hablamos de NH, tiene una cadena de hidrógeno. Y cuando hablamos de terciario, no tiene una cadena, no tiene una cadena de hidrógeno, ¿verdad? Bueno, se nombran los radicales terminados en -il. Por orden alfabético seguido la palabra amida. Ujú. Para que entienda un poquito mejor, nos vamos un poquito por acá. Y tenemos las amidas, ¿no? Son primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Primaria, secundaria y terciaria. Sí. ¿Cómo sabemos nosotros qué es primaria, y cuándo es secundaria y cuándo es terciaria? A ver. Primaria cuando tiene un radical, secundaria cuando tiene dos radicales y terciaria cuando tiene tres radicales. No, es por el hidrógeno. Acá no tenemos hidrógeno, ¿sí se dan cuenta? Sí, yo lo veo. Muy bien. Listo. Entonces, sigamos. Entonces, aquí tenemos una nomenclatura, ¿no? Etilmetilamidas, ¿no es cierto? Etilmetilamidas. ¿Cuál es el etil aquí? A ver. El etil es el que tiene dos carbonos. Ese que tiene como un CH2, CH3. Sí, exactamente, tiene dos carbonos, ¿no? Y el metil es el que tiene un carbono, ¿no? ¿No es cierto? ¿Este será secundaria, primaria o terciaria? Secundario. Muy bien, secundaria. Muy bien, secundaria. Estamos claros en esto, ¿verdad? Todos están claros en esto. Sí. Muy bien, Entendido. muy bien. Tenemos la formulación de nomenclatura de compuestos nitrogenados. Nitrilos o cianuros, del grupo que contiene tres enlaces en el nitrógeno, ¿no es cierto? Si su sufijo es nitrilo, también puede usarse cianuro del nombre del radical terminado en hilo, ¿no es cierto? Como butanonitrilo o cianuro de propilo, ¿no es cierto? Se puede nombrar de diferentes maneras. Tenemos aquí, bueno, este aquí era otro compuesto, pero no lo puse. No, este aquí no lo puse, así fue. ¿No es cierto? Entonces, cómo sabemos nosotros que es nitrilo? A ver. Porque tiene un carbono y un nitrilo juntos. Y tiene un triple enlace entre ellos. Y Exactamente. porque lleva la N también. Sí, muy bien, porque claro, lleva el nitrógeno. Pero muy bien, es porque tiene una cadena de triple enlace y lleva un carbón en el nitrógeno, ¿no es cierto? Tenemos uno, 2, 3, 4, ¿no? Tenemos butano, nitrilo, ¿no es cierto? Muy bien. Sigamos. Tenemos la formación de otros derivados halogenados. Prefijo del halógeno más nombre del compuesto orgánico, ¿no? Eso es lo que yo no te le decía, por si le digo 2-clorobutano, ¿no es cierto? Aquí me refiero con cloro. ¿Qué es un cloro? Es un, Ese de el medio que es Cl. exactamente, es Cl. ¿Y por qué va ahí? Porque el número 2, ¿verdad? Sí. 2, clorobutano. El cloro viene siendo como un radical. Cal. Muy bien. Y decimos nitro compuesto, prefiero nitro, más nombre de compuesto orgánico. Hicimos, por decir, aquí dice nitrobutano, yo le puedo decir 2 nitrobutano, le puedo decir 3 nitrobutano, ¿no es cierto? En este caso le dije un nitrobutano, entonces el nitro tiene que estar en su primera capa de carbono, ¿verdad? Muy bien. ¿Se te ha entendido aquí? Sí. Sí, muy bien. Sí me hago entender, ¿verdad? Muy bien, vamos, compuestos ramificados. Yo sé que ustedes también saben bastante lo que es nomenclatura, ¿no es cierto? Esto ya es como para un recordatorio, ¿no? Mm. Hay muchos compuestos, muchas nomenclaturas. Compuestos ramificados. Prefijo el nombre del radical más nombre del compuesto orgánico. Entonces, tenemos el primer radical que es metil, ¿verdad? Metil butano, ¿no es cierto? Estos radicales ya lo hemos visto bastante, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este caso, yo no le dije, ¿sabes qué? Hagámoslo en 3 metil, ¿no?
como en el 3, en el 3 carbono va a llevar el radical, ¿no? Entonces aquí me dice metil butano. Usted, este metil que está aquí, ustedes lo pueden poner en cualquier cadena de los carbonos, ¿verdad? En este caso yo lo puse en el tercer carbono, ¿no es cierto? Si de hecho hizo metilbutano, lo pueden poner en el primero, en el segundo, en el tercero, con tal que tenga que tener el radical metil, ¿verdad? Se me entiende que no va específicamente en una cadena ordenada, ¿no? Muy bien. En todos los casos se anteponía el número de carbono al que va unido en el caso que sea necesario por haber diferentes compuestos. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Muy bien. Tenemos lo que son isomerías, ¿no? ¿Qué son los tipos de isomerías? Tenemos la estructural y la enteroisomería. Estructural, tenemos de cadena, de posición y de fusión, ¿verdad? Tenemos una isomería que son sida trans y isomería óptica. Bueno, vamos a ver esto. No me quiero centrar mucho en esto porque si le digo esto de aquí, ya más adelante ya saben lo que es, ¿no? Tengo que introducir un poquito para ver en qué estado están, ¿no? Entonces, tenemos la isomería estructural, distintas fórmulas de desarrollada. De cadena, como tenemos metilpropano. Mire, se puede, como usted ya sabe, se pueden hacer una lectura así, con cadenas desarrolladas o con cadenas ya completas, ¿verdad? Como C4H10, ¿verdad? Tenemos el metilpropano, tenemos 4 carbonos, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? 3, 6, 7 y 3, 10, ¿verdad? Si estamos bien esto, ¿verdad? Tenemos de posición. ¿Cómo tienes la posición? Yo le puedo nombrar de uno, de 2, de 3, de 4. Siempre diciéndole un propanol, le puede decir una amida, o le puede decir un nitrógeno, o un nitro. ¿Sí me entienden? O le puede decir eh, un ciclo, un ciclo bencenil pentano, ¿no es cierto? De función, tenemos propanal y propanona. Tenemos lo que puede decirle propanol, propanona, le puede decir este, hectanal, ¿no? Ya son de función, o sea, yo quiero hacer cualquier función. Puede ser hexanona, ¿no? Dependiendo de la nomenclatura que vamos a utilizar, ¿no? Puede ser una amida, un nitrógeno, ¿no es cierto? Estamos entendidos en esto, ¿no? Creo que ya lo venimos diciendo, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Muy bien, sigamos. Esto es lo que yo quería llegar. ¿Cuándo sabemos cuando es un cis o es un trans? ¿Quién me dice? Sí, es cuando hay como unos dos carbonos en medio. Sí, cuando están dos elementos de manera horizontal y trans cuando están de manera lineal, horizontal. Muy, muy bien. Entonces, ¿cómo decimos eso? Cuando el cis está del mismo lado o cuando el trans está de otro lado. Pero los dos son los mismos compuestos, ¿sí o qué? Básicamente son abreviaturas de la nomenclatura de química, ¿no? Muy bien. Sigamos. Tenemos la isomería óptica. Son asociadas distintas distribuciones espaciales en 3 dimensiones de los grupos unidos a un átomo de carbono. Para que haya isómeros ópticos, es necesario que los 4 sustituyentes unidos a un átomo de carbono sean distintos a carbonos asimétricos, ¿no es cierto? Esto más bien es, como dice el isómetro óptica, ¿no? Es más bien de la visión, ¿no es cierto? O sea, es como estará compuesta una nomenclatura, ¿no? Ustedes saben que una nomenclatura puede estar compuesta de diferentes formas, ¿no es cierto? Puede ser que el metilo lleva el primero, el metilo lleva el segundo, el carbono puede hacer que el carbono lo lleve recto, lo lleve horizontal, lo lleve vertical, ¿no es cierto? Entonces, así en orden de prioridad los grupos por números atómicos.
Si dos de ellos fueran el mismo átomo del orden, se determina por la probabilidad de sus sustituyentes, ¿verdad? Se sitúa el sustituyente 4 hacia atrás y se observa el triángulo que forman los otros tres. Si el orden 1, 2 y 3 sigue las agujas del reloj, el isómero se denomina R. Y si sigue el contrario, se denomina S, ¿no? Aquí tenemos, como digo, tenemos el ácido láctico, se denomina condición R, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene R? Porque está dado en una nomenclatura diferente al de S. O sea, los dos son iguales, los dos sí son iguales, pero ópticamente, ¿qué le vende de diferencia? ¿El orden? Los carbonos. Exactamente, el orden, es el orden, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna pregunta de todo lo que hemos hablado? Uno floje. Muy bien. Yo sé que ustedes están en pilas porque ya había una nomenclatura, ¿verdad? Y cuando uno está en el colegio y sale, pues eso es muy difícil de olvidar. Cosas que son bien aprendidas son muy difíciles de olvidar, ¿verdad? Y esto de aquí, para quienes quieran hacer ingeniería química, lo van a ver mucho. En ingeniería química hay una materia que se llama química orgánica, donde van a ver lo que son mecanismos de reacción, ¿no? Ahí van a utilizar mucho lo que son iones y electrones, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias. Aquel que busca, esto es muy interesante, ¿no? Aquel que busca métodos sin tener un problema definido en mente, busca generalmente más, ¿no? Siempre, siempre, ustedes muchachos quieren algo, tienen que esforzarse, ¿no? Para tener lo que necesitan. Siempre un esfuerzo tiene una gran recompensa, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar un poquito, vamos a ver un poquito lo que son unas actividades. Perdón, un momentito, ingeniero. Les Dígame. comento a los participantes que en el chat ya se encuentra el enlace para que puedan enviar su asistencia. Recuerden que solamente es una sola vez que deben de enviarla. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver un poquito de las actividades. Tenemos la universidad de actividades, ¿no? Como primer tipo de actividad tenemos la clasificación de objetos cotidianos. Actividad 2 tenemos contexto histórico y sistematización de información en la tabla periódica de los elementos. En actividad 3 tenemos lo que es clasificación de los elementos químicos. Actividad 4 tenemos un dato curioso de la tabla periódica. Actividad 5 tenemos la tabla periódica, una señora que acaba de cumplir 150 años en el 2019. Tenemos actividad 6 y ahora que conocen las tablas, ¿no es cierto? Entonces vamos a actividad 1. Bueno, esto lo ven en la vida cotidiana, ¿verdad? Cada vez que se levantan, Profesor, ¿no? Dígame. le cuento que la licenciada envió el link para poder agregar, digamos, la asistencia, pero no se puede entrar. Deben de mantener presionado, por favor. Ya se está receptando con normalidad la asistencia. Presionen el enlace y allí les da la prioridad para ingresar. ¿Entendido? Bueno, vamos a la primera actividad, realización de los objetos cotidianos. Con el propósito de identificar tus ideas previas acerca de criterios para hacer una definición importante. Clasifique los siguientes objetos de uso después de ver el después, a ver, clasifique los siguientes objetos de uso cotidiano. ¿Cuáles son los siguientes objetos? A ver, cepillo dental, jabón, Jabón, la pasta. exactamente. Muy bien, ¿no? Aclaro esto, ¿no? Son actividades que son actividades cotidianas, ¿no es cierto? De lo que ustedes realizan, que se levantan, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un poquito, a ver si veo un poquito de nomenclatura, que eso es lo que más me interesa a mí. Ya.
Con el propósito de explicar tus ideas previas, te pedimos que contestes las siguientes preguntas relacionadas. Vamos a ver. Identificar la diferencia entre átomo, entre un número de oxidación y valencia. ¿Cuál es la diferencia entre un número de oxidación y valencia? A ver. La oxidación reducen. Sí, exactamente. Sí, son como ácido de reducción, ¿verdad? ¿Y las valencias? Son las que ya tenemos en las tablas Periódicas. periódicas. Exactamente. Bueno, yo antes le dije antes que en la nomenclatura, en los monovalentes, ¿no es cierto? Los monovalentes, ¿qué prefijos tienen, no? Ya hablamos de hipos, os, ico, perico, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es una oxidación? Ocurre simultáneamente a una reducción. ¿Quién me dice? ¿Qué es una oxidación? Ocurre simultáneamente a una reducción. Entre una sustancia oxidante y una reductora. Muy bien, sí, exactamente. Cuando una sustancia oxidante, más de una son reducción, ¿no? En este caso hay muchos métodos, ¿no? Como el método de óxido de reducción, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué recuerda de los electrones de valencia y de los iones? De que cuando uno átomo como, o un ion sale, este aumenta. Ya, exactamente, son los iones, ¿no es cierto? Si el ion pierde carga en un electrón, la carga será negativa, ¿verdad? Y el de valencia, ¿de qué hablamos de valencia? En valencia iónica, ¿qué hablamos? De que está compuesta por un no metal más un metal, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Sí. Entiende que la corrupción es una reacción química asociada con el oxígeno y que produce un aumento de masa. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es eso? A ver. ¿Cómo sabemos que es una reacción química y está asociada con el oxígeno que produce un aumento de masa? ¿Cómo sabemos? ¿Quién me dice? Las masas, ¿dónde encontramos la masa? En la misma tabla periódica. Muy bien, la masa atómica. Entonces, aquí utilizamos el número de o niveles de energía, ¿verdad? ¿Cómo son sus niveles? ¿Se recuerdan? Los que antes hablamos, ¿no? Profesor, una pregunta. Ahí donde se pone la institución, tenemos que poner el nombre de la institución que venía. ¿Mande? Es que lo que pasa es que una compañera está preguntando en el chat que donde dice institución tenemos que poner donde venimos del colegio, así, creo yo. Sí, exactamente. Deben de colocar la unidad educativa a la cual ustedes proceden. Ah, ok, gracias. De nada. Muy bien. Vamos a buscar la nomenclatura. Bueno, aquí son básicamente los que son la tabla periódica, ¿no? El símbolo, el grupo, el número de electrones de valencia y si C gana, o si C gana electrones, ¿no es cierto? No. No son actividades, no, son actividades de que a un momento cuando quieran entrar al CNC, bueno, hay tres, creo que le toman dos pruebas de CNC, no me acuerdo si es lógica, no creo que es lógica y la otra es de desarrollo. Procedimiento. Sí. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a ver. Esto yo creo que saben cuáles son los electrones de valencia de un átomo. Aquí me dice, ¿cuáles son los electrones de valencia de un átomo? A ver, yo se lo dije antes. Lo que están dentro, bro. No, No, esos son los que, ¿cómo decirlo? Los que están afuera. exactamente. Solo, ¿te acuerdan que le dije que el electrón gira, Sí, gira alrededor alrededor, del como un núcleo? círculo.
Ir alrededor de una nube. Alrededor nivel como del principal de núcleo. energía. Esos dos electrones que quedan al final son de electrones de valencia de átomo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es la función de los electrones de valencia? También se lo dije. Participar en la formación de enlaces con otros átomos, ya sea compartiendo electrones. Exactamente. Es importante porque nos permite hacer la combinación de electrones de un compuesto a otro, ¿verdad? ¿A qué se debe que un átomo adquiera una carga positiva o negativa cuando cede o gana electrones? Vamos, yo también lo dije. Eso pasa cuando un ion sale del ciclo haciendo que aumente la masa del núcleo. Sí, pero escuchen la pregunta. ¿A qué se debe que un átomo adquiera una carga positiva o negativa cuando cede o gana electrones? A un O ion. un ion. ¿A qué más? Eso ion cuando gana y el cation, Cuando pierde. exactamente. Sí, Es un cuando ion y un pierde. cation. Exactamente. ¿Qué son los iones? Los que ganan. Agrupación de átomos. Son átomos o grupos Son como los con átomos. átomos neutros que Positiva o pierden negativa. el ion con carga positiva se llama cation y el ion con carga negativa se llama anión. Exactamente, muy bien. Aquí dice, ¿cómo se llama un ion con carga positiva? Cation. Muy bien. ¿Y cómo se llama un ion con carga negativa? Anión. Exactamente, los aniones. Anión. Bueno, yo creo que sí te he entendido, ¿verdad? Sí, profesor. Aquí queda un poquito de mezclatura, pero... A ver, eh, ya, estos son química inorgánica. Yo creo que ustedes se han visto, ¿verdad? Química inorgánica, ¿verdad? Las bases, sales oxidales, sales. Pero prácticamente aquí la actividad dice cuál es su uso comercial, no me dice haga nomenclatura, ¿no? A ver. Sí, yo creo que eso sería todo, ¿no? Yo creo que estaba entendido, ¿verdad? Sí me entendieron, ¿verdad? Ujú. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Debido a las preguntas que pueda tomar la universidad, no se va a tomar nada sobre lo que sería el benceno, su estructura para, meta y orto. Imagino que sí, ¿no? En lo que es la CNC, siempre toman lo que es química, ¿no? Siempre toman son nomenclaturas, ¿no? Cómo se las nombran, qué nomenclatura es esta, identifica qué nomenclatura es, ¿no? Sabemos que el benceno y el tolueno, bueno, el tolueno son nomenclaturas aromáticas, ¿no es cierto? Y lo que es los ciclos está dado por figuras geométricas, ¿no? Se tiene bien claro eso, ¿verdad? Eso es muy importante. Y también es muy importante saberse la tabla periódica. No tanto saberse la tabla periódica, sino que tienen que saber sus prefijos, sus valencias, ¿no? Sus valencias variables. Cuando yo hablo de valencia variable, ¿de qué me estoy hablando? ¿Metal o no metal? No metal. Un metal, no metal. Seguro. Sí, metal. Son Sí, sí, metales, un son metal. metales. Los no metales son los monovalentes, los divalentes, ¿no? Tenemos variables de prefijos, ¿no es cierto? Bueno, es una pregunta. Dígame. ¿Usted recomienda estudiar más parte teórica o así como la nomenclatura? Ya, usted sabe muy bien que para hacer la parte de nomenclatura tiene que saberse la parte teórica, ¿verdad? Entonces yo recomiendo que estudien las dos cosas. Más sobre todo la tabla periódica con todos los elementos y que son los... Exactamente. La tabla periódica con todos sus elementos. Junto con las nomenclaturas y otras cosas. ¿Sí? Tienen que estudiar todo esto. Como quiera tenemos que Una aprendernos la tabla pregunta, periódica. para la prueba de la universidad piden, o sea, nos ponen más ejercicios o cosas para resolver teóricamente. Ya, ellos te ponen, pues decir, en lo que es química, ¿no? Ellos te ponen la nomenclatura,
¿no? Y te dice, identifíqueme, ¿qué, qué tipo de reacción es, ¿no? Puede ser, puede ser alcohol, puede ser aldehído. También una Ah, ok, pregunta, profe. entonces nomás sería como para identificar las fórmulas o cosas así. Exactamente, cómo modificar las fórmulas. O a veces te preguntan, como le dicen, Escucha, qué carga de ion, a ver, cómo se llama el ion que produce carga negativa, ¿no? ¿cómo se llama el león que ¿No es cierto? Y sabes que es el anión, ¿verdad? Como quiera preguntan más cosas de teóricamente, así como Sí, para son responder. teóricamente, pero está basado en nomenclatura. Yo ya le dije, tienen que estudiar conceptos más nomenclatura, porque si yo sé conceptos y no sé nomenclatura, O sea, entonces Está. tenemos que enfocarnos más en nomenclatura y la tabla periódica, que es lo principal. es lo principal, sí, eso es lo principal que deben entender, ¿no? Y la fórmula, supongo, de lo que es en la química inorgánica. Claro. Listo. Aunque, hay a veces preguntas que les salen, que le dicen, eh, hágame la nomenclatura del 3-metilpropano, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no es cierto? ¿Y la duración del examen? ¿Eso aún no se ha hablado? ¿O sí? Sobre la evaluación del examen. Imagino que el CNSIG, eso debería Estaban diciendo un mensaje que ahí vi en el chat del WhatsApp que decían que teníamos que prepararnos bastante porque ya se llega prontico la prueba. sí, me parece O sea, y bastante. es aparte porque supuestamente ya toma la prueba la universidad, no el CENESID. O sea, ¿serían dos o A ver, solamente una? lo que pasa es que ahí, a ver, usted cuando entra en al CNSIG, ¿no es cierto? Usted dice, no va a la prueba. Claro, la prueba se da en la universidad, pero las preguntas vienen del CNSIG, no de la universidad. Usted se hace presente en la universidad para dar la prueba, pero la pregunta literalmente viene del CNSIG. Ellos nos facilitan las preguntas, nosotros las imprimimos. eh, Usted tiene que estar en una computadora, creo, y ahí comienzan a desarrollar sus preguntas, ¿no es cierto? Pero las preguntas vienen del CNSIG, no vienen de la universidad. Va a ser presencial el examen, dicen. Sí, los exámenes CNSIG son presenciales. Tienen que ir a la universidad para generar su examen. No sé O en sea, ahí depende, o sea, ahí no depende sé en este caso porque, porque, no sé en este caso o porque sea, como estamos en estado de sección, no sé si será todo virtual, ¿no? Pero nos estarán informando. yo pienso que ahí depende porque los que resolvieron, eh, los que se inscribieron en el registro único decía algo sobre como que la prueba, si tenían las comodidades para resolver en casa o para ir a la universidad a resolverla. Yo creo que depende a eso también eh, nos mandan a dónde tenemos que hacer la prueba. Claro, yo creo que ustedes en el CNC tienen un banco de preguntas, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer banco de preguntas y de ahí, yo creo que de ahí ya deben tener su razonamiento, ¿verdad? El compañero Steven estaba preguntando si teníamos un grupo de donde informaciones, pero sí, sí lo tenemos, solamente que tiene que ingresar al link. Hay varios grupos ya de WhatsApp porque en uno que había no había suficiente capacidad para tantos estudiantes y se crearon otro, bueno, pienso que hay otros más y la verdad. Sí, hay como 6 grupos de eso, la verdad. ¿Sí? ¿Tiene otra pregunta? No, profe. Sí, Muy bien, también yo tengo una pregunta, profe, que me ya. gustaría hablar. Y bueno, que en la tabla periódica hay dos tipos de tablas, una que literalmente hablan de la nomenclatura, los tipos de elementos, pero también hay otra tabla que también te hablan, no sé, además de eso, otras variedades.
Sí, pasa que la tabla que yo les mostré están, digamos así, de una forma general, ¿no? Pero realmente hay otra tabla que te dice, eso literalmente en el colegio lo hacen a mano, ¿no? No sé si ustedes lo tengan, que ellos cogen y sabe que vamos a separar los no metales con los metales, ¿no es cierto? Y ahí comienzan ustedes a ver cuáles son los prefijos, sus monovalentes, ¿no es cierto? Porque la tabla que yo les mostré es una forma más, ¿cómo le digo? Más compuesta, ¿no? Está formado más bien para ver los números de átomos, ¿no es cierto? La masa atómica. Pero realmente ahí no dice los sufijos o prefijos, ¿no es cierto? Gracias, profe. Muy bien. Profe, ya se terminó la clase. Una preguntita. Sí, ya, eso fue todo. Sí. Espero que se te haya entendido, le haya servido un poquito lo que he dado, ¿no? Porque realmente son cosas que ustedes han visto, ¿no es cierto? O sea, sí son cosas que hemos visto, pero con el tiempo se nos han olvidado. Y eso que recién salimos del colegio. Yo siempre digo, ¿no? Cosas bien estudiadas jamás se olvidan. Eso es Es que verdad. a veces también se olvidan, profesor, porque Yo llevo como 2 años y medio sin estudiar, profe. Ya se me Bueno, pues yo les olvida recomiendo todo. que comiencen bueno, a buscar libros, ay, a yo llevo autoeducarse, ¿no? años. Yo, yo